Hola de nuevo, un día más en nuestro programa Finanzas para Todos. Yo creo que ya nos conocen de forma holgada, vamos teniendo nuestra audiencia, porque los temas que se tratan aquí son evidentemente prácticos, los temas de dinero, De interés. prácticos y que pueden resultar interesantes y aplicables a la economía nuestra doméstica. realidad, nuestra economía doméstica, efectivamente. Miguel Campoy, Buenas. Javier Hola, Pinel, muy hola. buenas tardes. Muy buenas, sí, muy buenas. Bien. Bueno, pues hoy yo voy a empezar con un tema que creo que... Bueno, voy a empezar con un tema por experiencia propia, sinceramente, por un cabreo propio, vamos a llamarlo así. Lo titularía de esta forma. Me han cargado comisiones en una cuenta del banco sin movimiento. Estoy seguro de que, aunque sea un tema personal, hay muchísimas personas que le ha pasado algo parecido. Muchísimas. Todos tenemos claro que hoy en día tener una cuenta en el banco es imprescindible. Pues hay que gestionar nuestros pagos, nuestros cobros, nuestros ahorros. Y entre esas cuentas, pues que tire la primera piedra el que no haya abierto una cuenta o varias cuentas corrientes en un banco y las ha dejado inactivas durante años y ahí olvidadas. Bueno, pues estamos hablando no de cuentas operativas que estemos usando, hablamos de esas cuentas que se quitaron las domiciliaciones, se quitaron los recibos, se quitaron los ingresos, por lo que fuese, pero que olvidamos cerrar o que pensamos que ya se morirían solas de aburrimiento, al cabo del tiempo. Pero inactiva significa cerrada. Los bancos cada vez más nos están cobrando comisiones por gestión y por mantenimiento. Lo estamos viendo día a día, que bancos que antes no tenían ningún tipo de comisiones, pues no las están aplicando en la actualidad. Aunque la verdad es que yo veo anuncios de televisión de los bancos y parece lo contrario, parecen algunos hermanitas de la caridad. Y no es así, ¿no? La sorpresa es que en algunos casos esas comisiones son incluso más altas cuando se trata de cuentas inactivas. Por lo pronto, lo que hacen los bancos, algunos bancos, es que te siguen cobrando hasta que se agota el saldo. Si tienes un poco de dinero, has dejado algún euro, esos euros van a desaparecer. Porque algunos bancos dan por hecho que la cuenta se entiende cerrada después de un tiempo, pero es que hay otros, cada vez más, que la siguen tratando como un producto activo y siguen cargando comisiones y la cuenta va a acabar ya no solo en cero, sino que va a acabar en números rojos, generando además comisiones por descubierto. O sea, las comisiones que antes eran normales ahora son comisiones de mantenimiento, comisiones por descubierto y sobrecomisiones sobre las comisiones. Además se produce una situación diabólica, como es una cuenta que no puedes cerrar porque no está a cero, si tienes que seguir pagando, abonando las comisiones, con lo que sigue generando comisiones indefinidamente. Es un círculo vicioso diabólico. Vamos resumiendo, que nos encontramos con que cada vez vamos a deber más dinero al banco por tener una cuenta sin haberla cerrado en su momento. Y puede que haya quien piense, dice, bueno, pues que sigan cobrando lo que quieran, que yo no quiero saber nada, pues que tengan en cuenta que eso puede tener alguna consecuencia. Por ejemplo, que el banco decida incluirme en un fichero de morosos y no pueda pedir ni siquiera un préstamo porque estoy en un fichero de morosos. Sinceramente, yo soy de los que no le dan palos de ciego a los bancos. Yo soy de los pocos que entiende que hay algunas prácticas de los bancos que son empresas privadas que buscan un beneficio, pero también es cierto que me rebelo cuando lo que veo son abusos injustificables. No son todos los bancos, no son todos, pero algún banco es que se está ganando la mala fama esa que tiene a pulso. Y luego viene la pregunta del millón. ¿El banco me puede cobrar comisiones en cuentas inactivas? Lo cierto es que hay una circular o una respuesta que nos ha dado el Banco de España, que la ha hecho pública, y es que, y digo literalmente, cobrar comisiones por descubierto cuando se ha producido por el banco por tener una cuenta cerrada es una mala práctica bancaria, pues el cliente no ha usado ese dinero y la entidad no ha prestado un servicio real al cliente que motive el cobro de comisión. O sea que no me pueden cobrar por un mantenimiento que no están haciendo porque no hay nada que mantener, no hay ningún dinero que mantener. Y además también, según el Banco de España,
para llegar a una situación así, el banco tiene que acreditar que me ha enviado a mi domicilio pues los extractos informativos, que ha reclamado periódicamente el saldo pendiente, que no me he llevado una sorpresa de tener una deuda que desconocía, en fin, que tiene que cumplir una serie de requisitos formales que a menudo no son tan evidentes ni se cumplen de una forma tan clara, y el banco lo va a tener difícil para demostrar que efectivamente me los ha enviado. Llegados a ese punto, tengo una cuenta, me han cargado comisiones, tengo números rojos y el banco no se baja del burro, ¿no? Dice, ¿qué hago yo ahora cuando me están cobrando comisiones y me siguen cobrando comisiones sobre las comisiones con números rojos? ¿Qué es lo que puedo hacer? Para empezar, si quieres reclamar de alguna forma, lo imprescindible, lo primero, es hacerlo ante el defensor del cliente de ese banco. Pues alegando defectos de forma, como el que comentábamos, que no se me han enviado esas comunicaciones, o que lo más efectivo, que esas comisiones de mantenimiento no responden a ninguna gestión efectiva que haya realizado el banco, o sea, que han sido generadas artificialmente. Ahí, si me responden bien, pero lo más probable es que me respondan que siguen con su petición, ya puedes presentar una reclamación al departamento creo que se llama del Departamento de Conducta de Mercados y Reclamaciones del Banco de España. Ese trámite es gratuito, ese trámite lo puedes hacer por internet. No caigas en la tentación de pensar y de bueno, pago y me evito problemas, porque precisamente la fuerza del consumidor, de los consumidores, está el que en banco se encuentre con muchos clientes que le planten cara a este tipo de abusos. Pero seguro que muchas personas que nos están escuchando están en esa situación, porque va a ser muy rara la persona que no ha abierto en su vida una vez una cuenta y la ha dejado ahí porque se ha cambiado de banco, ha utilizado otra cuenta, no le interesaba o simplemente ya no tiene ni un duro para poder seguir. No, lo suelen hacer al final de los trimestres o al final de los semestres. A mí concretamente una me ha cargado 36 euros. Sí, además las comisiones antes, que eran comisiones 2 euros de mantenimiento, euros, 3, ahora son 36 ahora son 30 euros trimestrales o semestrales, con lo que cual multiplicas por 4 y una barbaridad. Con lo cual, al cabo del año, que te encuentres con una deuda por comisiones de mantenimiento de 100 y pico euros y además esa deuda te esté generando intereses por números rojos, por decirlo así, pues un poco sangrante. Claro, no dejes de reclamar, primero en el banco, en el servicio de atención al cliente, y posteriormente en el Banco de España, porque este tipo de prácticas hay que ponerles coto, y el coto se lo tienen que poner los clientes. Y bueno, perdonadme que me avere tanto en este tipo de cosas, porque no es mucha cantidad de dinero, pero me revelan, me sublevan. Me duele, claro. Además que es lo que ha comentado Sebastián, que ha sido la subida espantosa. Vamos, que sí, que el índice de la vida ha subido, pero vamos, de 2,5 euros, 4, todo lo más. Ahora que a mí me han cargado 36 euros en un banco, vamos, mañana voy a poner a mi mujer para ir a cerrar la cuenta, vamos. Sí, pero te voy a hacer caso, voy a poner la reclamación previa. Y las cuentas a cero, cerradas. Cerradas. Claro. Bueno, nos toca. Yo voy a hacer un comentario así breve, Miguel, para dejar a Javier que se explaye, que tenía un tema muy importante. Y yo voy a seguir con la reforma laboral. La reforma laboral están todavía discutiendo los dos partidos mayoritarios que están gobernando juntos, porque era una promesa que se hicieron a sus electores, ¿no? Entonces Bruselas le ha dado un toque de atención, porque le aconseja de que la reforma no sea una discusión política, sino que sea al fin y al cabo una reforma que venga bien para los españoles, para las empresas y para los trabajadores. Hoy en día pedir que no sea una discusión política es una misión imposible. Pero bueno, yo creo que al final tiene que imperar la cordura. Sí, debería. Ahora están hablando, pero yo creo que en el fondo están gobernando para este país, ¿no? Entonces la comisión aboga porque no se den volantazos, porque que todo lo que sea que se haga con seguridad y con consenso, que cualquier reforma que haga que tiene que tener una previsión de objetivos, es decir, esto por qué se hace, por esto, y los objetivos sean creíbles y que se puedan hacer, ¿no? Y entonces y que lógicamente que no se haga nada con una determinación política y que no tenga paracaídas, palabras textuales de la ministra de Trabajo
la comunidad de la comunidad europea, ¿no? Y en fin, y fundamentalmente creo que se haga para terminar con la precariedad del empleo, para terminar con los contratos de trabajo en precario y de alguna forma para que se vaya fomentando los contratos de alguna forma indefinidos, los contratos que nosotros decimos fijos, ¿no? Lo que dan seguridad en las casas, lo que tú decías, que si tu hijo está estudiando fuera y todo eso, que el padre tenga un contrato por lo menos que pueda dormir. ¿Tú eres optimista con que esta ley salga adelante? Sí, en un futuro porque yo soy un experto en esta materia y yo creo que al final los legisladores, independientemente de que hablen, yo creo que tienen que dar una solución. Y están tardando mucho tiempo, pero tienen hasta el 31 de diciembre para aportar los cambios a la Comunidad Económica Europea y también es verdad que la patronal, a la patronal la están escuchando y eso es importante también, y los sindicatos, ¿no? Es decir, que yo sí soy optimista, porque yo creo que en el fondo nadie quiere, independientemente de cada uno tengamos nuestras ideas políticas, nadie quiere, porque ahora después de la situación que hemos vivido por la pandemia, pues ya se ve que se está intentando mover, ahora ya en Jaén ya se ha empezado a recoger el olivar, ¿no? Entonces ya se están haciendo contratos, han subido bastante, han subido una cantidad importante el jornal para la recolección de la hacienda, es decir que se ve un futuro. ¿Cuánto ha subido ese jornal, Miguel? Ha subido me parece que ha sido 8 euros. 8 euros. 8 euros ha subido, ¿no? O sea, que es un porcentaje muy importante, ¿no? Es decir que está todo el mundo poniendo medio en el asunto, ¿no? Entonces, ahí los autónomos que ha comentado, que Javier comentó en el programa anterior, pues la verdad es que hay que ayudarles porque son el futuro de la empresa, porque los autónomos, si les va bien, son los que contratan después trabajadores, porque se hace grande la empresa y son los futuros empresarios, los de la pequeña y mediana empresa, que son los que tenemos en nuestra tierra, no nos vamos a engañar, ¿no? Entonces, yo sí soy optimista, yo creo en las personas y llevo mucho tiempo en el Departamento de Derecho del Trabajo y al final siempre se legisla bien, ¿no? Se legisla bien, independientemente de que, lógicamente, nunca todo el mundo, cuando llueve, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Pero yo creo que globalmente sí se tiene que hacer, porque es muy importante, porque tampoco se puede machacar al empresario, es decir, que el empresario tienes que dejarlo y por supuesto los trabajadores, lo que no pueden trabajar los trabajadores como se hacía en la esclavitud con papeles, es decir, que los trabajadores, la verdad que este gobierno ha puesto un buen tramo, que ha sido el salario mínimo interprofesional, que ha habido una subida, y ya a partir de eso no se puede ganar menos, ¿no? Entonces y lógicamente eso también tiene beneficio para la cotización, porque ya todo el mundo cotiza como mínimo por esa cantidad, ¿no? Es decir, que ya se han puesto las bases y lógicamente ahora hay que ayudarle también al empresario para que aquí pueda. Si salimos juntos. Claro, y sobre todo porque los ERTE, con todo lo que hemos estado discutiendo, Europa ha dicho que el tema de los ERTE en España se ha llevado con bastante importancia y con bastante buenos resultados. Entonces, de alguna forma, lógicamente ellos también amenazan, ¿no? Entonces, que tienen que hacerlo bien porque la ayuda, en función de la reforma que se haga, pues son hasta 140.000 millones de... 140.000, ¿a cuánto tocamos? A más de un pico. Como el chiste de Mancharrea, de la renta básica de Mancharrea, ¿no? Pues yo creo que sí, porque además las ayudas son muy importantes. Y sobre todo, que nunca hablamos aquí, porque es un tema secundario, de las políticas activas de empleo, es decir, que se pongan también a funcionar las políticas activas de empleo, porque son personas que tienen difícil acceso al puesto de trabajo, ¿no? Entonces hay que ayudarles, y entonces la Comunidad Económica Europea, con este tipo de trabajadores mayores de 45 años, personas que por la situación, y sobre todo en nuestra tierra, que no tenemos la formación que tenemos en otros, no voy a decir en otros sitios, ¿no? Pero no voy a decir por el nombre, ¿no? Pero aquí son más necesarios que nunca, y las políticas activas de empleo llevan 2 años que no han funcionado, ¿no?
Entonces las políticas de empleo, como vosotros sabéis, como sabe todo el mundo, que son ayudas a los empresarios de cotización a la seguridad social, a lo mejor por contratar a un trabajador mayor de 45 años le hacen un 50% en la seguridad social, que es una ayuda, es decir, que son ayudas y los contratos, cuando componen un contrato indefinido, a lo mejor le dan una cantidad de golpe a la empresa, es decir, que son ayudas que no van a solucionar la vida de nadie, ¿no? Pero que son ayudas que poco a poco, y también de alguna forma lo que quieren es darle alegría al mercado laboral, que ya sabéis que con el tema de los coeficientes de la globalización pues andamos de aquella manera, porque muchas veces el desarrollo compite con los puestos de trabajo, ¿no? Entonces lo que se pretende, pues bueno, de alguna forma, pues ya el otro día comentaba yo en la universidad que de la reforma de Coca-Cola, pues a los trabajadores que ya echaron cuando aquel despido tan mayoritario que hicieron de Coca-Cola, pues entonces con el mismo dinero de las políticas activas de empleo lo están reformando, lo están formando para que vuelvan a entrar otra vez a Coca-Cola para hacer otras funciones que ellos no sabían hacer. Que no nos olvidemos que cuando hace una revolución de este tipo en una empresa grande, a los primeros que echan son a los que no les sirven y a los mayores. Entonces, bueno, son políticas que yo creo que son interesantes. Yo soy optimista ya sé que me va a costar trabajo convenceros, pero lo voy a intentar. Bueno, Javier, tú vuelta con los autónomos. Yo voy a volver al autónomo y a las cotizaciones, esta vez de una forma un poquito más amplia, no solamente centrado en la agricultura, porque son las realidades que tenemos delante. La verdad, mi intervención tiene números para parar varios trenes. No me gusta dar números, no me importa dar números. Lo que no me gusta es que en unas conversaciones así distendidas establecer el número, parece que uno se pierde. Sí. Bien, bueno, pues en esta ocasión se trata de que ya hace algunos programas hemos hablado del gran problema que iba a suponer a vistas ya el tema del baby boom. El baby boom, aquello que se dio, la alta natalidad de los años 60 y principios de los 70, ahora pasa factura. Yo soy de baby boom. Y yo también. O sea que nos van a pillar. Miguel es muy joven. Miguel es muy joven, no creo que le alcance. Bueno, pues yo creo que es fácil de comprender que esto supone un mayor pago en pensiones. Sí, claro, ese es el problema fundamental. Exactamente. Que es que nadie le ha querido meter mano al tema. Y ¿Cómo se financian? ¿Cómo se financian las pensiones del baby boom? Exactamente. Pues todo eso hay que financiarlo. En una economía, digamos, normal, en una economía ideal, como la del chiste, la que entran por las que salen, siempre hay gente que mantenga. En especial a un crecimiento vegetativo positivo, que por poco que sea siempre alcanzaría. Pero no es esa la cuestión. Y además nos hemos tropezado con diversas crisis económicas y esta última pandemia, que no solamente ha sido sanitaria, de hecho por ahí había algún país como Austria, por ejemplo, decía que iba a ser mucho más lamentable con todos los perdones y comprensiones que hay que tener al respecto de lo que significa una vida humana, que iba a tener mucha más repercusión en el futuro la influencia económica de la pandemia que lo que en sí la salud ha supuesto. Y en cualquier caso siempre nos vienen desde los mismos lugares. Bueno, la cuestión está en que hay dos formas de atajar esto. O se suben todos los impuestos o se suben las cotizaciones a la seguridad social para poder mantener... Que el problema básico es que hay menos gente para pagar con sus aportaciones las pensiones de los que se van jubilando. Efectivamente, antes y que de alguna por forma, ejemplo, de algún sitio 3, 4 personas. La pirámide poblacional. La pirámide claro, es que nosotros nos incorporamos al mercado de trabajo. Yo empecé a trabajar con 21 años ya con la carrera terminada y mi niño se ha incorporado con 28. Exactamente. Sin buscar ejemplos de por ahí. Y es de los que va bien. Y es de los que van los bien. más listos. Correcto. Por eso decía que es que se produce un doble desfase. El desfase de que nuestro crecimiento vegetativo es pequeño, muy pequeño, y por otra parte
que el nivel de presupuesto que hay que destinar al pago de esas pensiones aumenta, y además existe una desproporción importante. Y como decía, hay dos formas de atajarlo desde el punto de vista del gobierno. No le tengo ninguna envidia a los que deben tomar la decisión de qué hacer. Por una parte, o subes los impuestos de forma general o subes las cotizaciones, que es lo que he dicho antes. Desde luego, la más impopular, que popular no hay ninguna, la más impopular es la subida de impuestos, IRPF, IVA, este tipo de cosas. Es más fácil, que no lo es, pero es más fácil tirar directamente contra las cotizaciones. Estaba hablando en noticias, no en el BOE, que a mí personalmente es con el papel que me gusta hablar, con el del Boletín Oficial del Estado, de un crecimiento en el coste del 0,5. Personas autorizadas piensan que el 0,5 aún se queda corto, que habría que tomar más medidas a partir de eso. No me queda más remedio que sí dar algunos datos, que son menores en cuanto a cantidad, pero que sí ponen de relieve esto de lo que estoy hablando. Las cotizaciones que suponen los autónomos. En el caso de los autónomos, en 2016 la recaudación fue de 11.185 millones de euros, en el 2016, lo que supuso un 11% del total de la recaudación. En ese entorno se ha mantenido desde el 16 hasta el 2020. En ese año se desplomó desde 11.000 a 9.300 millones. En los 9 primeros meses de 2021, los autónomos han dejado en la arca de la Seguridad Social solo 5.932 millones, un 29,6% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio, que en ese periodo fue un inferior, pero apenas alcanza a ser la mitad de lo recaudado en 2018. Nada más que hay un salto cuantitativo importantísimo. No solo recaudo espectacularmente menos, sino que además tengo que dar muchísimo más, lo que supone pues la quiebra. Vamos a ver, no quiero yo ser derrotista ni pesimista. Hay un problema, tenemos un problema, hay que resolverlo. ¿Cómo? Doctores tiene la Iglesia. Sí, ese problema además lo llevan arrastrando los gobiernos desde hace ya mucho tiempo. Es un mal endémico. Claro, siempre ha habido que hacer una aportación extraordinaria al fondo de pensión. A mí me consta que en la Tesorería General de la Seguridad Social, en el Ministerio de Seguridad Social, se está estudiando este tema, y ahí están como personas de confianza los catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social intentando sacarle partido a la financiación. Pero claro, es que la financiación, si pones que tienes que cotizar más, pues entonces si cotizas más, el que tiene más sueldo después va a tener más pensión, que por eso son los topes. Entonces, que los topes son para que las pensiones sean más o menos, que bueno, que 2.500 euros o 2.600 euros, que es la mayor, que tampoco sea más de eso, es decir, que no se disparate, ¿no? Entonces es muy difícil, porque ellos han pensado en no ponerle tope a la cotización a la Seguridad Social, es decir, que si gano 4.000 euros, pues que cotice por 4.000 euros, ahora no se cotiza nada más que por 3.300, ¿no? Entonces, decir un poco eso, pero ya también después eso es generar otro problema para dentro de un tiempo. Hambre para hoy, claro, para hoy, hambre para mañana. Y el problema que tiene las pensiones es que es muy claro, que es que te incorporas a trabajar más tarde que nosotros nos incorporamos, y el índice de vida en España es muy alto. Porque no nos engañemos, que no somos la cola del mundo de nadie, que aquí los trabajos no los hacen los soldados romanos, lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Pues porque el género masculino vive 82 años de media, y las mujeres algo más. Es decir, que claro, se junta un hombre con 82 años, con 83 años, ganando 2.500 euros de pensión, y su niño con 65 años ganando lo mismo. Entonces, eso no tiene más salida, que es lo que nos obligó a hacer Europa antes, que es subir los años de trabajo. Y yo creo que esto va encaminado que va por ese camino, hasta que trabajemos hasta los 70 años. Vamos a estar toda la vida trabajando, pero es que
También es verdad que los planes de pensiones y este tipo de productos no han dado resultados, no son atractivos. Porque cuando no te descuentan al principio, te descuentan al final. Porque este tipo de cosas para ayudarle a la seguridad social. Un diferimiento claro, de... que además tú eres más experto de eso que nosotros, ¿no? Pero es verdad, yo es que me desespero en el sentido de eso, que no han sido productos financieros que sean para ayudar a... De hecho, la alternativa que está proponiendo ahora mismo el gobierno a los planes de pensiones, que ya sabemos que han bajado los topes máximos por los que se puede desgravar, puede ser interesante. Podemos tratar eso algún día. Sí, eso es interesante. Muy interesante porque es una ayuda, porque ahora también. mismo hay mucha gente que tiene planes de pensiones que no pueden cotizar bueno, hasta los 8.000 euros le anteriores. queda una pensión de 1.000 euros. ¿Y ahora qué hago? Claro, ¿Cómo completo mi jubilación para tener que eso se creó una vida? Era un tema interesante, familia, porque si yo tengo una pensión que me queda de 1.000 euros y puedo apañar 400 euros del plan de pensiones, pues ya es una cosa más o menos digna, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, que una cosa que se creó con un fin bonito y un fin importante, ¿no? Pero no ha acabado de cuajar. El problema es que ese tipo de decisiones se han dejado en la bondad del momento en el que se hicieron y no se han ido tomando las medidas para seguir haciéndolas compatibles, no con aquel momento en el que se pensaron, sino con las consecuencias que va a tener más hacia adelante. Resumiendo, la economía es un organismo vivo, como lo es una persona. Los zapatos que me valen cuando tengo 10 años, por buenos y bonitos que sean, no me van a servir cuando tenga 20. Tengo que ir adaptándome. Y eso es algo de lo que ha adolecido las políticas económicas en general, de toda Europa. Hay quien lo ha sufrido más, quien lo ha sufrido menos, pero es un daño importante. Es un daño importante que estamos viendo ahora la resulta. Porque ese tipo de cambios bruscos en la economía, en la cotización, en los pagos de impuestos, pues generan malestar y dices, pues yo a ver si no voy a gobernar. Siempre hay perjudicados. Siempre hay perjudicados. Entonces, a mí la verdad es que yo no dejo de reconocer que el sistema de la seguridad social en España es de los mejores del mundo, vamos. Es que además tiene una solidez. Repite eso porque no hay mucha gente que se lo crea. Pero bueno, porque ¿sabes qué pasa? Porque los políticos y muchos medios de comunicación lanzan información con doble sesgo y todo eso, pero no es verdad. Y además no se debería de lanzar esa información. ¿Por qué? Porque en el Pacto de Toledo, se llegó a ese acuerdo, que los partidos políticos trabajaran en favor de la seguridad social y no se lo tiraran en las elecciones, fulanico, menganico, y eso no utilizarlo tiene. como el Pacto arma. de Toledo, lo primero que se creó cuando se creó el Pacto de Toledo, que se llama Pacto de Toledo porque se creó allí, es que no utilizar eso como arma arrojadiza, porque Javier lo ha visto y yo lo he visto en el despacho, que es que cuando hay cambio de este tipo, comentarios de este tipo, la gente solicita la pensión y sigue trabajando, porque es que tienen miedo. Dice, porque el concepto que tenemos dice, yo me meto aquí y ya, el que venga atrás que apriete. Claro, entonces, bueno, ese tipo de cosas hacen un daño, sobre todo porque todo el mundo no tiene el concepto que tenemos nosotros, a lo mejor porque hemos leído más o estamos del sistema, cómo funciona, ¿no? Entonces ellos se sienten un poco desamparados, ¿no? Y es verdad, ahora es que tenemos mucha información. Pero que el sistema de seguridad social español es muy el mejor avanzado. del mundo, el mejor Muy del mundo, avanzado, claro. Es que además en Inglaterra que tenemos que sentirnos orgullosos como españoles de ese sistema. Que sí, pero es que además desde el que lo creó hasta el último presidente del gobierno, que es que la ha mantenido en un sistema. De hecho, los ingleses que fueron los que crearon el sistema de la seguridad social, Beveridge, que era un político frustrado que se dedicó a la universidad, el político no pudo, pues creó el sistema de la seguridad social, que prácticamente se le ocurrió que una persona que estaba trabajando tenían que guardar un dinero para cuando se fuera el paro. Ese es el origen de la seguridad social, ¿no? Y entonces ellos, cuando estuvo Margaret Thatcher se machacaron todo el sistema, ya lo están volviendo otra vez y ahora es semiprivada la seguridad social en Inglaterra, habiéndola creado ellos, ¿no? Entonces yo creo que, hombre, que la alarma debe de cesar y tienen que ponerse a trabajar. Interés sí, pero alarma no. Claro que no, hombre.
Bueno, pues yo creo que como están viendo hoy nuestros espectadores, a veces nos metemos a fondo A veces. en algunos temas, ¿verdad? Pero porque resultan interesantes y resulta Sí, que... claro, yo creo que esto a la gente que necesita alguien que le diga, hay que oye, conocerlo. alguien que diga que esto no es así, hombre, que esto Sí, sí, funciona. no, sí, que hacemos lleva muy bien porque que ya, lleva ya, mucho está, ya tiempo. está bien de agorero. Claro, Sebastián, que es que lleva Sí, mucho de los tiempo que esto de la ponen seguridad social. ponen dinamita y en pagan al cada final- palabra. Y pagan al final de mes y es que no, de verdad, eso es un Que la gente cobre a final de mes Claro. su pensión Claro, hombre. sin, Claro. sin ninguna incertidumbre es un avance. Eso es una tranquilidad. Exacto. Y sobre todo para gente que está trabajando toda la vida. Es como la ley de dependencia. La ley de dependencia que la creó el premier Zapatero fue un paso adelante, porque es que te garantiza que después de tú, cuando tengas ya que tus hijos están trabajando fuera, que no sé qué, no sé cuánto, que estás solo, bueno, que tengas alguien que te ayude. Eso es un paso muy importante en el estado de bienestar en España, ¿no? Entonces eso no. Yo cuando dicen en España que no somos el vagón de cola de nadie, que hay gente que nos imita y hay gente que ve las cosas que hacemos nosotros. Lo que pasa es que a nosotros parece que nos gusta hacernos daño lo uno a Flagelarnos, los ¿verdad? Bueno, pues yo creo que es bueno que lo digamos y que Sí, seamos sí, una claro, que alternativa estamos aquí, claro. a las noticias esas catastrofistas Claro. que nos invaden. Sí. Miremos por donde miremos. Y seguro que la semana que viene tendremos otros Tendremos temas más, que también claro, van a ser, claro, siempre hay problemas, van a ser siempre de hay. interés, que los hay. Bueno, pues hasta la semana que viene en un nuevo programa de Finanzas para Todos. Venga, hasta pronto. Hasta pronto.